y con los que entonces, esta parte es muy importante que vayamos haciendo conciencia, ¿sí? Antes de cualquier actividad propia del sistema de circuitos cerrados de televisión y centros de monitoreo. Bien, voy a compartir brevemente pantalla con ustedes para ir entrando en materia, ¿no? Y ahí vamos a ir conversando respecto a este tema. Perdón. Cuando hablo de los centros de monitoreo, de los circuitos cerrados de televisión en operaciones de seguridad, yo les hablaba hace un momento de que no es una función cualquiera. De hecho, voy a retomar para poder verlos a ustedes. De hecho, yo considero personalmente que el operador de consola, el operador de monitoreo, el que está ahí tras de las cámaras, juega un papel muy importante y fundamental dentro de todo el sistema de seguridad de una empresa. ¿Sí? Muchos lo toman como algo pasajero, un turno más de trabajo, un grupo más de trabajo dividido en turnos. Pero si nosotros nos ponemos a analizar la responsabilidad que nos estamos poniendo al hombro, siendo operadores de centrales de monitoreo, el ámbito crece. ¿Sí? En nosotros, al cliente nos está entregando a nosotros la responsabilidad y custodia de toda la instalación, de todo su negocio, de todo su giro económico. Estamos. Entonces no es sencillo decir, no, estoy frente a unas cámaras y lo que tengo que hacer es ver que no pase nada. No es simple, no es simple. Por eso es muy respetado el trabajo que realizan los operadores de consola. Si a ellos se les escapa algo, estamos vulnerando todo el sistema de seguridad. Estamos, todo el sistema, toda la empresa se vuelve vulnerable. ¿Sí? Los niveles de riesgo que hayan sido estudiados y analizados para esa instalación van a crecer. Eso lo sabemos todos, ¿no? Mientras mayor vulnerabilidad tenemos, el nivel de riesgo sube. Y por ende, no voy a estar en condiciones de enfrentar correctamente las diferentes amenazas que se puedan presentar. Y de hecho, voy a tomar unos 5 minutos para poder entender estos tres conceptos fundamentales. Es importante porque el personal de seguridad los hemos ido perdiendo, ¿no? Los hemos ido perdiendo en cuestión conceptualización. No estamos aclarando bien ni entendiendo bien qué es esto de la amenaza, el riesgo y la vulnerabilidad. Les pregunto a ustedes, ¿qué entendemos hoy por hoy como el término de una amenaza? Abro micrófonos para la participación. ¿Qué estamos entendiendo por la amenaza? Esteban, nuevamente, gracias por participar. Sí, nosotros acá, por ejemplo, lo que tenemos como concepto de amenaza es cualquier agente externo que pueda generar un peligro para nosotros o para lo que estuviéramos custodiando. Perfecto. Cualquier agente externo, ¿no? Así lo conocen allá. Está dentro del concepto y de hecho así es. ¿Qué entendemos en otro lugar? A ver, tenemos algunos compañeros de Bolivia, de Honduras. ¿Cómo le definen a la amenaza en sus países? En Ecuador también, a ver, por ahí tenemos un participante. ¿Cómo le estamos definiendo a la amenaza? ¿Cómo les enseñaron qué es la amenaza en los diferentes cursos que han realizado? Francisco, de la hermana Honduras. Bienvenido, Francisco, lo escuchamos. Buenas. Bueno, toda cosa o persona que represente una posible causa de riesgo. Toda cosa o persona que represente una posible causa de riesgo. ¿Sí? También se encamina, ¿no? Dentro del concepto. El Manual Internacional de Seguridad, gracias Francisco por la participación. El Manual Internacional de Seguridad, ¿no? En su conceptualización reza que la amenaza es aquel factor externo, ¿sí? Cualquier factor externo, que hay de dos tipos, de dos características, de carácter natural y de carácter antrópico. Y ahí estamos recordando ya ese concepto que se nos ha estado saliendo de las manos. Cualquier factor externo de carácter natural o antrópico. Cuando digo de carácter natural,
dependiendo de la ubicación geográfica de cada uno de nuestros países, ¿no? Recordemos que muchos de los países, especialmente de Latinoamérica, somos conocidos internacionalmente como países multiamenaza, solo por la ubicación geográfica. Nos atraviesan cordilleras volcánicas, ¿no? Estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, por ende, la amenaza natural está latente y permanente todo el tiempo. Estamos inmersos en erupciones volcánicas, tsunamis, terremotos, sismos, temblores, tormentas eléctricas, todo dependiendo de cuál sea la condición en ese momento, ¿no? Y las amenazas de carácter antrópico o producidas por el hombre mismo, ¿sí? Que también abarca, es un paraguas gigante que está tapando muchas subdivisiones, ¿no? Dentro de las amenazas antrópicas tenemos, por ejemplo, el tema de los incendios, el maltrato familiar, el maltrato infantil, ¿no? El daño ambiental, la deforestación, el mal manejo de los desechos, todo lo que estamos produciendo el hombre como tal. Y ahí entra un grupo grande el cual es parte de nuestra visión a través de ese sistema de cámaras que tenemos. Una amenaza antrópica que está golpeando hoy por hoy a muchos países fuertemente, que es la delincuencia, ¿no? En todos los ámbitos. Delincuencia común, delincuencia organizada, crimen organizado, microtráfico, narcotráfico, grupos irregulares armados, grupos ilegales armados, pandillas juveniles, todo ese bagaje de subdivisiones que van encaminadas a todo este ámbito que es la delincuencia en general, ¿sí? Entonces, esas dos amenazas, las de tipo natural y las de carácter antrópico, son las que ese factor externo que en algún momento van a atentar contra la seguridad. ¿La seguridad de quién? Mía, de ustedes, de sus familias, de las empresas a las cuales ustedes brindan el servicio de protección, ¿sí? De sus regiones, provincias, de sus ciudades, de su país mismo. Cualquier factor externo que vaya a causar esta malintención, este desastre, esta novedad, emergencias al interior de nosotros, eso se conoce como amenaza, ¿sí? No nos podemos olvidar de este concepto muy fundamental porque de hecho es lo que vamos a tratar en todas las asignaturas de seguridad. Y el hablar de los centros de monitoreo van a ver que también están incluidas estos términos muy importantes, ¿no? Segundo concepto fundamental, el riesgo. ¿Qué entendemos por riesgo para los participantes? ¿Qué estamos entendiendo por riesgo hoy por hoy? ¿Cuál es la definición en sus respectivos países que la han tomado dentro del ámbito de seguridad al riesgo? A ver, ¿quién se acuerda? Miren que nos hemos estado olvidando estos conceptos tan fundamentales, ¿no? Pedro, le escuchamos, muy amable por participar. Ya, el riesgo lo considero yo algo como una situación problemática que está antes del peligro. Una Una situación situación de riesgo. problemática, ¿ya? Bueno, es una idea general, ¿no? De lo que la consideración que tenemos hoy en día del riesgo, ¿sí? Algo tiene dentro del concepto, todavía falta complementarle un poquito más. A ver, alguien que le apoye a Pedro también para complementar el concepto general. Nadie. Vamos a entender entonces. No importa, así es esto, ¿no? A veces se nos van los conceptos, pero estamos aquí para aclararlos, ¿no? Para tener una buena base en el término de seguridad. El riesgo, ¿sí? Igualmente está definido internacionalmente dentro de la seguridad como aquella probabilidad de que un evento adverso suceda. Tiene una característica muy importante, que este evento adverso puede darse en función de la amenaza que yo estoy viviendo en ese momento. Esa es la característica del riesgo, ¿sí? Todo riesgo va a ser una probabilidad de eventos adversos que pueden o no suceder, pero en función de la amenaza que yo voy a vivir
en ese momento. Considerando que la amenaza, ojo, tiene tres características importantes. Se dan en un lugar determinado, ¿sí? Se dan con una duración determinada y tienen una intensidad determinada. En cualquiera de los casos, si hablamos de una amenaza de carácter natural, por ejemplo, un sismo, ¿no? Se va a presentar en un lugar determinado primeramente. Esa gente que está en ese lugar lo va a vivir, ¿sí? Se va a dar con una intensidad determinada. Puede ser un sismo de 2.5, 3.2, 4.5 o ir creciendo en magnitud. Y va a durar un tiempo determinado. Puede durar segundos, como minutos, ¿cierto? Si hablamos de una amenaza de carácter antrópico, vamos a tomar el conjunto general, la delincuencia, ¿sí? Es igual, tiene que cumplir estas tres condiciones básicas. La delincuencia se va a desarrollar en un lugar determinado, ¿sí? Porque no en todos los lugares va a ser de igual forma. Va a tener un tiempo determinado, puede durar ahí un día, 2 días, una semana, meses o años quizás, o pueda que se arraigue ahí, ¿no es cierto? Y va a tener una intensidad determinada, puede ser una pandilla juvenil, no muy letal, pueden ser muy agresivos, pueda que esté trabajando el crimen organizado, ya son intensidades diferentes, ¿no es cierto? Entonces, todas esas poblaciones o todo ese grupo de personas e instalaciones que están enfrentando estas amenazas van a correr un sinnúmero de riesgos, ¿sí? Un sinnúmero de riesgos. Va a existir la probabilidad, según dice el concepto, de que pasen o no pasen en función de esas amenazas. ¿Y cuáles son esos riesgos? ¿No es cierto? Si es que yo tengo como amenaza un sismo, por ejemplo, o una erupción volcánica, ¿no? Va a haber riesgos de muerte, heridos, enterrados, destrucción de viviendas, ¿no es cierto? Tal vez problemas respiratorios en la población, muerte del ganado, eh, daño de los terrenos donde están los sembríos de la gente. Hay el riesgo de que se dañe todo eso, de que gente muera, ¿no es cierto? Ahora, si la amenaza es la delincuencia, los riesgos que está corriendo esa población que está enfrentando esa amenaza es muerte, heridos, sicariato, extorsión, robo, asalto, bueno, todo eso que nos puede suceder, ¿no? Daño a la propiedad, en fin. Ahora, ¿cuál de estos riesgos es más probable que suceda? Eso ya viene de un estudio primario. Y el riesgo, de hecho, el análisis del riesgo es una asignatura independiente de la seguridad, ¿no? Que atrás de ello viene focalizándose un estudio de seguridad, un análisis estadístico de las condiciones geográficas, un análisis social del medio en que se puede desenvolver las amenazas, a través de matrices de riesgo, ¿sí? Y todo este engranaje me va a botar resultados porcentuales que me van a indicar qué riesgo es muy probable que suceda, medianamente probable, poco probable, nada probable o pueda que no suceda. Entonces, si tengo para escoger entre robo, asalto, sicariato y eso me va a arrojar de un estudio previo, ¿no? En el cual, con datos de la policía del sector, con datos de los estudios estadísticos de la zona, los estudios sociales, ¿no? Los análisis que se realicen ahí, me va a decir, vea, es más probable que lo asalten a que exista en esta área sicariato. ¿Por qué? Porque la amenaza son pandillas juveniles, ¿no? Entonces, así es como se va desarrollando esta conceptualización. Por eso hay que entenderla bien. Ya nos queda el último concepto muy importante, la vulnerabilidad. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? Les pregunto. ¿Qué estamos entendiendo por vulnerabilidad? Esteban, muchas gracias. Sí,
puede ser la capacidad que tenemos para responder ante esos riesgos y esas amenazas, o cómo estamos preparados para ellos. Cuando hay mucha vulnerabilidad porque tenemos poca capacidad para responder ante esos agentes. A ver, Esteban, cuando hablamos está el concepto entendible para nosotros, ¿sí? El concepto está muy entendible para nosotros. Yo le estoy entendiendo lo que usted me estaba queriendo decir. Pero en términos de conceptualización, la capacidad que nosotros dispongamos o no para enfrentar diferentes amenazas, sí, es los medios y los recursos con los que cuento para poder afrontar eso, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de vulnerabilidad, entra la segunda parte que habló Esteban, ¿sí? La vulnerabilidad, en cambio, es aquel factor interno. Recuerden, la amenaza era el factor externo. La vulnerabilidad, en cambio, es el factor interno, ¿sí? Ese factor interno, esa debilidad, esa situación que nosotros tenemos que brindarle cierto grado de atención, que tenemos que mejorarla, implementarla, remediarla, posponerla, qué sé yo, aumentarla. ¿Para qué? Para poder minimizar el riesgo, bajar los niveles de riesgo y enfrentar mejor las amenazas. Entonces, recuerden que cogimos el ejemplo de la delincuencia, ¿no? Si la delincuencia es la amenaza a determinada actividad que yo estoy brindando un servicio de protección, sea como guardia, sea como operador de consola, ahí tengo al frente la amenaza, que es la delincuencia. Los riesgos, asaltos, robos, intrusiones, sicariato, extorsión, pérdidas, en fin, un sinnúmero de riesgos. Pero al yo ser custodio de esta instalación, ¿por qué estaría siendo vulnerable? Bueno, la instalación y los seres humanos que están custodiando o que están trabajando ahí pueden convertirse en personas vulnerables. ¿Por qué? La instalación, por ejemplo, si la instalación no tiene un sistema adecuado de seguridad física, es una instalación vulnerable. Si no dispone de cámaras de seguridad, si no dispone de guardanía privada, si no dispone de un cerco eléctrico, de un cerramiento en las condiciones que manda la norma internacional, si no dispone de un sistema de intrusión, si no dispone de un sistema contra incendios, ¿sí? Si tiene mal instalado su sistema eléctrico, si no tiene puertas de atención al cliente a través de hierro, por ejemplo, con seguridad, ¿no es cierto? ¿Qué más? Bueno, en fin, si los guardias no están preparados adecuadamente, capacitados adecuadamente, se convierten en vulnerables. Si los guardias les han entregado una pistola, un armamento en dotación por parte de la empresa de seguridad, pero no lo saben utilizar y nunca han hecho un tiro, un disparo, se convierte en un guardia vulnerable. ¿Ante qué? Ante la delincuencia, que es la amenaza. ¿Estamos? Entonces, cuando yo cubro o voy saneando estas vulnerabilidades, el nivel de riesgo va bajando y voy a estar en mejores condiciones de enfrentar la amenaza. Si yo hago arreglar la cámara, si yo hago colocar el sistema contra incendios, si me permito hacer colocar un botón de pánico, si tengo un marcado de emergencia, si tengo una respuesta adecuada, ¿sí? Estoy cubriendo las vulnerabilidades y por ende bajando los niveles de riesgo de la instalación y de las personas que laboramos al interior. Y así puedo enfrentar mejor estas amenazas. Ahora ustedes dirán, bueno, el curso es de operador de consola y ¿qué tiene que ver todo lo que estamos hablando aquí? Señores, estos tres conceptos son el día a día de todos los miembros de la seguridad, de todos los miembros, independiente del procedimiento que tenga que ejecutar el guardia, el operador de consola, el jefe de seguridad, el coordinador de seguridad, por último, el ministro de seguridad, ¿no? Debemos ser conscientes de que en el día a día debemos darnos un lapso de tiempo para decir, por último, de toda la ciudadanía en general, porque si esto lo aplicaría toda la ciudadanía en general, todas las personas, todo el pueblo en general, ¿sí? Otro fuera
el esquema de la cultura de seguridad que tenemos acá en nuestros países. Solo es cuestión de pararnos un momento antes de dar el primer paso a la calle y decir, muy bien, ¿qué amenazas voy a enfrentar el día de hoy? ¿Qué amenazas de carácter natural? ¿Qué amenazas de carácter antrópico? Tan sencillo como eso. Cambiaría nuestra cultura. O sea, es tan fácil como estoy saliendo, veo que está lloviendo, llevo un paraguas. Pero muchas veces ni eso analizamos y nos lanzamos al diario vivir así. Lo mismo pasa con el personal de seguridad. Entonces, qué importante es sentarnos un momentito y decir, muy bien, ¿qué amenazas voy a vivir? Y en función de estas amenazas que tengo hoy en día, ¿qué riesgos voy a tomar el día de hoy? ¿Ha aumentado la delincuencia en mi barrio, en mi lugar de trabajo? ¿Hay sospechosos melodeando? Porque a lo mejor el compañero de turno me dice, ¿no? Tendrás presente, hay unos sospechosos que andan rodando la vía principal. Ponte pilas, le dice al compañero ahí. Entonces el otro ya tiene una amenaza latente. Ahora sí tiene que ver qué riesgos va a correr. A lo mejor ni tiene candados para las puertas principales. A lo mejor no tiene ni una cerca de seguridad. Entonces él tendrá que analizar inmediatamente las vulnerabilidades. ¿Por qué es vulnerable? Para poder enfrentar el día a día su función. ¿Estamos? Por eso en nuestros países conocemos que existe población vulnerable. ¿Se han escuchado? ¿Cuál es la población vulnerable conocida? La más conocida. Esteban. Los ancianos y los niños. Correcto. Ancianos, niños, mujeres embarazadas. Por eso les dan dentro de la sociedad un grado de prioridad. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque no van a poder solos enfrentar las diferentes amenazas que el día a día se van a presentar. Van a requerir la ayuda. Por eso se les conoce como población vulnerable, requieren una atención prioritaria. ¿Sí? Bueno, esto como esquema general nomás. Bien, con esta introducción voy a entrar en lo que nos compete en la materia de los centros de monitoreo de circuito cerrado de televisión en operaciones de seguridad. ¿Qué es un centro de monitoreo? ¿No? ¿Qué es en sí un centro de monitoreo? De hecho, el gráfico que ustedes tienen aquí está describiendo visualmente lo que sería en sí un centro de monitoreo. ¿Sí? También conocidos como centros de control. En muchas empresas privadas se los conoce como los famosos control rooms. Espacios en donde concurren y se concentran todos los sistemas de vigilancia que disponga una empresa pública, privada, ¿sí? De cualquier organización, donde hay una serie de operadores que están monitoreando datos o videos. ¿Para qué? ¿Para qué están monitoreando? ¿Para qué están observando? Para permitir brindar una reacción inmediata ante cualquier alarma, emergencia o evento que se pueda producir en la instalación que yo estoy brindando protección, ¿sí? Haciendo uso de los sistemas de información para agilitar la interpretación de estos datos. Todos los sistemas tecnológicos que estén cubriendo la instalación, ¿sí? Nosotros debemos de estar conscientes que la información que recibimos nos va a permitir dar una alerta, una alarma oportuna. El objetivo general, señores, es minimizar las intrusiones, minimizar las emergencias, dar prioridad a diferentes eventos que se puedan producir. Ustedes deben conocer, ¿no? Del sistema de seguridad física y electrónico, porque esto es un complemento en una instalación. Electrónico es el que manejan o van a manejar ustedes prontamente, pero también nos estamos haciendo cargo tras de pantallas, de todo un engranaje de seguridad física. Y por ende tenemos que conocer bien cómo está instalado un sistema de seguridad física. Y ustedes ya deben conocer que
cualquier sistema de seguridad física debe ir acorde a un punto crítico a proteger al interior de la instalación. ¿A qué se le conoce como el punto crítico a proteger? Pregunto. ¿A qué se le conoce como el punto crítico a proteger? A un bien más importante que estamos protegiendo. Por ejemplo, en caso de una entidad financiera son las bóvedas. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Muy bien, muy bien. Ese es el punto. En caso de una institución financiera, las bóvedas donde está el dinero, ¿cierto? Entonces, para que podamos entender, si las bóvedas están al interior de la instalación que yo estoy brindando mi servicio de protección, con todo el esquema de seguridad, las bóvedas se convierten en el punto crítico a proteger. Y de ahí hacia afuera, todo lo que rodea al punto crítico a proteger, las instalaciones, el anillo medio que llamamos también dentro de seguridad física, y el anillo externo, ¿sí? Donde está el cerramiento, el muro. Toda esa distancia debe ser cubierto en profundidad por un sistema de seguridad física que vaya concentrando medios activos y pasivos de seguridad, ¿no? Y ustedes recordarán cuáles son los medios activos: los vigilantes, los guardias, las cámaras, los sistemas de intrusión, todo lo que me proporcione una información veraz de un posible intruso que quiera ingresar a la instalación. Y los medios pasivos, ¿no? También recordamos cuáles son los medios pasivos: el sistema de barreras, ¿no? Concertinas, frisas, ¿qué más tenemos? Puertas, candados, muros, cerramientos, cercas, ¿no es cierto? Todo eso se convierte en medios pasivos. El conjunto de los dos medios, ¿sí?, unidos entre sí, tengo que yo distribuirlos adecuadamente desde el exterior hacia el punto crítico a proteger. Todo este esquema en profundidad, ¿cómo se denomina en materia de seguridad? Todo este engranaje, toda esta cobertura física. A ver, Esteban. Sí, seguridad en profundidad. Claro, seguridad en profundidad. Y para la parte agresora, ¿cómo se le conoce? ¿Se han escuchado ustedes del término intrusión? ¿Sí? Intrusión es el acto que ejecuta el intruso, ¿no es cierto? El agresor. Pero la intrusión definida desde el punto de vista de seguridad, ¿sí?, no es más que el tiempo. Tiempo que demora en ingresar, acceder al sector que estamos protegiendo y volver. Exactamente. Entonces, muy bien, Esteban, muy bien. Ese tiempo que demora en sortear todos estos obstáculos activos y pasivos, tomar el objetivo, el punto crítico y regresarse y fugar. Eso se denomina intrusión. Y ese tiempo, esos obstáculos, ¿quién está cubriendo tras cámaras? El operador de consola. Entonces, miren la responsabilidad que se están poniendo al hombro. Y a eso hay que hacer un seguimiento, ¿no es cierto? Hay que dar una alarma oportuna, hay que estar grabando el momento, al mismo tiempo tengo que estar comunicando, ¿no? Al mismo tiempo tengo que estar aplicando los protocolos de emergencia que me hayan indicado, los procedimientos que tenga que cumplir. Todo es un engranaje, todo es coordinado. Y yo les dije al comienzo, mucho va a depender del cliente, porque van a haber operadores que tengan todo un centro, ¿no?, un centro completo de consolas con todas las características, con monitoreo de alarmas, con monitoreo de control de accesos, con con el famoso perifoneo, con rastreo satelital, con videovigilancia, con videovigilancia artificial, en fin, todo lo que disponga, ¿no? O también van a encontrar a lo mejor un centro en que vayan a trabajar y solo tengan un rastreo satelital. Sea bastante sencillo, ¿no es cierto? O una pantalla, un televisor con 4 cámaras que pertenezca a la empresa. Pues todo va a depender del giro de negocio de la entidad, ¿sí?
Muchas veces irá un solo operador, en otras veces irán 3, 4, dependiendo del ámbito geográfico también de la instalación, pero en muchas ocasiones, y lo mejor y lo más opcional, es que exista un operador por sistema. Acá en nuestro país, y lo he visto en otros países también, por el tema económico, por el tema ahorro comercial de las empresas, siempre por lo general utilizan uno, máximo dos operadores en un solo sistema, y lógicamente ese individuo está que se da, pero botes en todito el día o toda la noche. ¿Por qué? Porque controla las alarmas, al mismo tiempo el control de accesos, y si le piden identificar placas de vehículos, rostros, también hago eso, no se preocupe, también le veo las cámaras, y de paso, también póngame, no importa, póngame rastreo satelital, yo me bato con todo. ¿Sí? Y aparte tiene que estar encargado del sistema de comunicaciones, porque eso es lo que le permite ejecutar el procedimiento. Y en el momento en que usted alza el teléfono y da o dicta un mal procedimiento, o se equivoca en las decisiones que usted va a tomar como operador de consola, comienzan los problemas. ¿Cierto? Entonces, miren que todo tiene su objetivo, ¿no? Hasta la distribución física de la instalación y la distribución operativa del ser humano tiene un objetivo, por eso se hacen por turnos, por eso los espacios físicos tienen que ser adecuados, la ergonomía que debe trabajar el personal, ¿no? Las sillas, los sistemas, tienen una característica técnica que cumplir a nivel internacional para que ustedes puedan ejecutar un correcto trabajo. Yo he visto circuitos cerrados de televisión con una silla que pasan así, porque el resto está cubierto con 3 pantallas y un escritorio grandote, y eso es todo. Y ahí se baten, ¿no? Entonces, no hay ventilación, no hay no hay seguridad visual, no hay correcta ergonomía. Entonces, todo esto tenemos que ir aprendiendo, entendiendo, ¿no? Tampoco vamos a ir a exigir, porque a lo mejor la empresa no disponga de los medios, pero sí es importante que nos autoeduquemos en este sentido. Por ejemplo, hay un tip de seguridad para el operador, más bien de salud, para el operador de consola. ¿Qué es lo que sucede cuando usted pasa eh, frente a un sistema completo de cámaras, más los sistemas de comunicación, más la comunicación normal, ¿no? La radio Motorola, los celulares, el teléfono convencional, los sistemas de video wall, si es que los disponen, o simplemente pantallas de televisión? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué estamos recibiendo permanentemente? Radiación. Correcto, ¿no, don Nino? Perfecto. Esteban, ¿qué nos iba a decir usted? Eso mismo. Estamos recibiendo radiación, es energía electroestática que están emanando todos estos equipos. Esto, ¿no? Un equipo celular emite este tipo de radiación de energía permanentemente. Imagínense lo que es estar frente a esos. Diga, Esteban. Sí, bueno, dependiendo del centro en sí, pero contaminación sonora también hay mucho. Yo trabajé en uno que teníamos el sistema de alarma de incendio y bueno, y diferentes. También el tema de estar constantemente en comunicación radial, todo eso también afecta. Correcto, correcto. Es algo para la salud bastante. Pero para esto se han creado las diferentes normas de seguridad industrial, seguridad, salud y ambiente, no sé cómo la llamen en los países de ustedes, ¿no? Pero que regulan justamente estas actividades. Por ejemplo, el periodo de tiempo de trabajo, cada 20 minutos, hacer una pausa, ¿no? Cada hora tratar de levantarse, estirarse ergonómicamente para poder estar bien físicamente. Por ejemplo, los operadores de consola acá en nuestro país, bueno, al menos en nuestro centro de monitoreo, tienen o se les ha dado la indicación, y ojalá les sirva a ustedes este trabajo, ¿no? Esta energía electroestática, esta radiación que recibimos el día a día, afecta a nuestro sistema inmunológico, ¿no? A nuestro sistema de defensas, a nuestro cuerpo en sí. Y cuando esta energía se sobrecarga en nosotros, va a psicosomatizar después, va a aparecer como una enfermedad física en nuestro cuerpo en algún momento.
Entonces, a lo mejor no lo podemos sentir, no lo podemos vivir ese momento, aparte de demostrar un poco de cansancio, fatiga, tal vez fatiga visual, fatiga auditiva, que tal vez podemos demostrarle, pero posteriormente pueden aparecer problemas peores, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una clave para poder eliminar esta energía? Tan simple como ir a hacer tierra. ¿Sí han escuchado lo que es hacer tierra? ¿No? El tener en nuestras casas, en nuestros jardines, una pequeña varilla enterrada por lo menos 50 centímetros. Yo llego del trabajo y me quedo tomando de esa varilla por lo menos unos 2 minutos para descargar toda esa energía electrostática que yo he venido cargando, toda esa radiación, ¿sí? De esa manera voy a controlarme mejor físicamente. Bueno, hay muchas pautas, ¿no? Caminar descalzo en la tierra nos va a ayudar muchísimo, en la hierba. Usted camina unos 10 minutos ahí, queda totalmente liberado de toda esta energía en el día a día. Bueno, nos salimos del tema, pero no importa, todo es importante para este trabajo. Bien, entonces es cuanto hablábamos de los centros de monitoreo. Voy a seguir compartiendo pantalla. Entonces, el centro de monitoreo se considera como un centro neurálgico de una estructura de seguridad. Yo lo sé catalogar como es nuestro punto crítico a proteger dentro del esquema de seguridad, ¿no? Es nuestro punto crítico a proteger. En una empresa de seguridad, si yo manejo ahí un centro de monitoreo, independiente de todo el sistema y engranaje de la empresa, el centro de monitoreo es el punto crítico a proteger para mí, ¿no? Es un centro neurálgico donde está toda la información, donde está toda la información del cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde ahí se controla, se monitorea, se detecta cualquier situación o evento adverso que vaya a afectar a la continuidad del negocio. Miren, aquí está el término que estábamos hablando anteriormente, la continuidad del negocio. Dependiendo del negocio y de las capacidades económicas del cliente, el centro va a tener las condiciones tecnológicas, físicas y personales o humanas para su funcionamiento. En este sitio se acopia toda la información y se despacha la asistencia para el servicio de seguridad o el servicio de protección que yo estoy brindando a la instalación, ¿sí? De aquí se facilita, se brinda agilidad a cualquier situación de emergencia que se pueda presentar. Ese es el objetivo general de cualquier centro de monitoreo. ¿Qué propósito cumple un centro de monitoreo? El propósito general es considerado como un servicio de apoyo a la seguridad, ¿sí? ¿Apoyo a qué tipo de seguridad? A la seguridad física, ¿no? A nuestros compañeros guardias, al cliente, a la empresa de seguridad como tal mismo, porque es la que nos está permitiendo trabajar ahí para brindar el servicio. Entonces, es un apoyo a la seguridad, ¿no? Propósitos específicos es evitar amenazas, ¿no? Cualquier tipo de amenazas internas y externas. Ojo, eso sí sabemos, ¿no? Hay amenazas internas y externas. Recuerden que cuando se quiere vulnerar un sistema, la amenaza no solamente puede venir de afuera, puede estar ahí adentro. El trabajador, el trabajador administrativo, el trabajador operativo, el de negocios, el cliente, en fin, puede estar ahí adentro y de ahí direccionarse una amenaza que pueda causar emergencias o desastres dentro de una organización. Entonces, evitar amenazas contra la existencia y funcionamiento de la organización. Ese es un propósito. Otro, mantener la continuidad del negocio, porque yo soy el que observo todo, ¿no? Dentro del ámbito de seguridad. ¿Qué es lo que hace un centro de monitoreo? Bueno, son 3 factores importantísimos que abarcaría cada sistema por individual, pero todo el centro en sí, el principal factor importantísimo es la vigilancia, ¿no? Recuerden que vigilar es un arte, ¿no? No es cuestión de solamente observar. Vigilar es llegar al último de los detalles. Consiste en observar, ¿no? Para detectar el surgimiento de cualquier condición o situación de riesgo que se pueda presentar.
consiste en observar para detectar el surgimiento de condiciones y situaciones de riesgo, ¿no? Pero cuando yo vigilo, lo primero que voy a observar es la amenaza, ¿sí? Cuando yo observo la amenaza, debo tener la capacidad de identificar y detectar, ¿sí?, cuáles son las condiciones y situaciones de riesgo que esto me va a traer. Si veo al intruso, ¿no? Porque yo lo puedo estar observando fuera de la instalación que estoy protegiendo, pero está caminando, no está accionando todavía. Pero a lo mejor le veo que tiene por ahí algún tipo de palanca, ¿no? Algún tipo de armamento, quizás. Entonces yo ya tengo que adelantarme a la jugada. A ver, este individuo, ¿dónde soy vulnerable en este sitio? Está rondando por este sector, pero pueda que se camine, se dé la vuelta y quiera ingresar por la puerta trasera o la puerta oeste o la puerta norte de la instalación, porque esa no tiene mucha seguridad, ¿no? Entonces yo ya voy ampliando mi campo de observación. Ya estoy identificando el riesgo, mire, ya tengo la amenaza, el riesgo va a ser de que ingrese a la instalación, de que destruya la puerta de ingreso, de que quiera tomarse algún objetivo, de que vaya a someter al guardia que está de ronda general. Entonces, miren, ese es el acto de la vigilancia, ¿no? No es solo ver por ver, sino observar las intenciones de la amenaza y de acuerdo a eso ir determinando los riesgos o situaciones de riesgo que yo voy a vivir en ese momento. ¿Qué más hace un centro de monitoreo? La restricción. Restricción. Consiste en tomar las medidas preventivas para evitar el surgimiento de las condiciones y situaciones de riesgo. Miren cómo va todo concatenado, ¿no? Todo va ligado entre sí. Ya estoy observando la novedad, la amenaza que se va a presentar. He podido determinar las condiciones de riesgo que vamos a... Ahora sí que, ¿qué voy a hacer? Tengo que darle restricción. Activar las medidas preventivas. Quizás cuando lo vea por ahí, activo un sistema de perifoneo en el que diga, levanto, ¿no? El citófono, el teléfono, y a través de una bocina que está colocada como parte del sistema de seguridad, ya evito una disuasión, ya presento, perdón, una disuasión para evitar cualquier acto del intruso. Os podré decir, se informa que esta empresa está siendo vigilada por la empresa Patito S.A., ¿no? Siempre alertas por la seguridad. Es el momento que el individuo hoy escuche, ¿no? Escuche esta situación, ya se convierte en algo disuasivo y a lo mejor cambie su perspectiva, ¿no? Su objetivo, ya mejor diga aquí, mejor miento, por lo que estoy escuchando. Eso es restringir. A lo mejor desde mi centro de monitoreo prendo alguna luz, ¿no? Algún sistema eléctrico, sistema de iluminación que me permita encender el cerco general o luces al interior, de tal manera que anuncie que yo estoy vigilando esa área. Eso ya causa restricción. Quizás puedo activar una alarma sonora, ¿cierto? Y luego viene otra parte del centro de monitoreo que es la intervención. ¿Sí? En la intervención, en cambio, consiste ya en la actuación propia del operador para enfrentar y solucionar las condiciones y situaciones de riesgo. Cuando yo hablo de la actuación para enfrentar, estoy hablando ya de los procedimientos y protocolos propios que me han entregado la empresa para ejecutar una actividad en relación a la vigilancia y restricción que estoy realizando ante una amenaza. Entonces tengo que intervenir. ¿Qué dice el protocolo? ¿Qué dice el procedimiento? Hay muchos clientes que les dirán, ¿sabe qué? Yo quiero que me comunique directamente a mí. No informe a nadie más, llámenme a mí personalmente. Hay otros que dicen, no, comuníquele al jefe de seguridad de la empresa. Hay otros que dicen, vea, inmediatamente al servicio de emergencia, llame al 911, llame a la policía, llame a su compañía de seguridad, que es la que nos está brindando el servicio, para que envíe una fuerza de reacción. En base a eso, usted cumple ese protocolo y está interviniendo
como una función del centro. Le escucho, Esteban, muchas gracias. Sí, no, una simple consulta conceptual con lo que es la restricción y la intervención. Cuando nosotros activamos las medidas preventivas para evitar el riesgo en lo que viene a ser la restricción, como por ejemplo encender la iluminación de un estacionamiento exterior. Perfecto. ¿Eso ya cuenta como la intervención o la intervención cuenta cuando ya se produjo la intrusión y vamos a actuar contra eso? Cuando ya se produce la intervención es cuando yo ya empiezo a aplicar procedimientos y protocolos. La intrusión ya se empezó a desarrollar. O sea, Ahí está. el intruso hizo caso omiso a las medidas preventivas, a las disuasivas, al letrero que está pegado ahí, a la iluminación o a la alarma sonora. Bien, No le importó nada. Entonces, ya si veo que no le importó nada, comienzo a intervenir. Muy bien, ahora sí. Vamos. gracias. Va ligado. Muy bien. Este es un esquema de monitoreo, ¿sí? Es un esquema de monitoreo general, digámoslo así, ¿no? Para poder entender cómo es el proceso en sí. Entonces, primeramente está el inmueble, ¿no? Está el inmueble al cual nosotros estamos brindándole el servicio de protección, ¿sí? Este inmueble, lógicamente, tendrá un propio sistema de seguridad, distribuido en profundidad, con todas las características, con medios activos, con medios pasivos, tendrá sistemas electrónicos, tendrá sistemas de seguridad, guardias fijos, rondas generales, en fin, lo que este inmueble o el dueño de este inmueble haya querido colocar, ¿sí? Entonces, primero, el esquema de monitoreo es captar toda la seguridad del inmueble, del bien, de la instalación a proteger, ¿no? Luego viene la central de monitoreo. Siempre y cuando este inmueble disponga de un centro de monitoreo o este inmueble, instalación, centro protegido, haya contratado los servicios de un centro de monitoreo, ¿sí? La función de este centro es detectar. ¿Estamos? Detectar cualquier novedad, cualquier amenaza que pueda estar o pueda afectar y ocasionar un sinnúmero de riesgos al inmueble, ¿sí? La central de monitoreo alerta, es la función principal, alertar de forma oportuna al cliente, ¿no? Al cliente que va a ser el dueño, que va a ser el personal de seguridad, ¿sí? Que va a ser los encargados quizás el personal administrativo, ¿no? En muchos casos le delegan, verá, usted se va a encargar del tema de los de seguridad, porque no tenemos departamento de seguridad, entonces usted va a recibir cualquier novedad de este centro, ¿no? Entonces, está el cliente, ¿no? Alerta a quién más, a las autoridades públicas, ¿no? A las unidades móviles de verificación, que pueden ser también de las unidades de las autoridades públicas cercanas al bien, ¿sí? O a la central general, por ejemplo, acá en Ecuador es del ECU 911. En los diferentes países deben tener una central general o unidades de policía cercanas al bien que son encargadas de un distrito, de un barrio, de una localidad, etc. Entonces, se puede alertar a cualquiera de estos. Estos, señores, por favor, depende del protocolo y el procedimiento que el cliente quiera ejecutar, como les estaba explicando. Muchos clientes dicen, vea, a mí no me informe nada, diríjase directamente a la policía. Entonces, muy bien, yo tendré que obedecer el protocolo, continuar, ya verifiqué las novedades, ¿no es cierto? Ya entré en el tema de la reacción, ¿no? Ya no pude hacer nada con esto, entonces se vino la intrusión, entonces inmediatamente la información. Y me dicen, llame a la policía directo, cumplo esa disposición. Llame a su compañía de seguridad, cumplo esa disposición. Llámeme a mí también, o por último, comunique a todos. Entonces tendré que dar prioridades, ¿no?
¿quién me va a reaccionar más temprano? Primero a la policía, segundo a la empresa de seguridad para que venga inmediatamente a soportarme y tercero al cliente. O en la prioridad que yo crea que en la empresa se va a ejecutar una mejor reacción. Luego viene la intervención y finalmente, ojalá, la neutralización del intruso. Este es un esquema general del monitoreo. ¿Qué prioridades debemos cumplir en un centro de monitoreo? ¿Sí? Primerito, la atención a emergencias. Cualquier emergencia, bueno, de hecho, en todos los países, los gobiernos, las autoridades de turno, dentro de su constitución o de su carta magna, ¿no?, que rija en cada país, hay una prioridad escrita ahí, que ante cualquier emergencia o desastre de carácter natural o antrópico, es una obligación darle una prioridad fundamental a eso. Dejo de hacer cualquier cosa como autoridad, ¿sí?, pero atiendo emergencias y desastres. Entonces acá en un centro de monitoreo es similar. Primerito, emergencia. Atender y resolver cualquier amenaza que pueda interrumpir la continuidad de negocio de la organización. Atender y resolver, ¿sí? Recuerden que no solamente ustedes están observando intrusiones, son personas sospechosas. Quizás por cámaras ustedes puedan identificar vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Se ha llenado una terraza producto de la lluvia, que es una amenaza natural, ¿no? Una fuerte lluvia, inundó algunos barrios, algunos sectores de las ciudades, y producto de esto se ha inundado una terraza justamente que está cubriendo la bodega de sistemas o de equipos informáticos. Entonces, cualquier momento puede colapsar, crear humedad, entonces tengo que atender esa emergencia. Vamos, no solamente es ante situaciones de carácter antrópico. La segunda prioridad es el control y el seguimiento. ¿De qué? De todos los operativos que se hace para atender las emergencias. Estoy observando, le pusimos un ejemplo a la terraza llena de agua de la bodega de equipos informáticos. Vamos a continuar con ese ejemplo. Ya observé, ¿no es cierto? Ya comuniqué. Siguiente prioridad que tengo yo como operador es realizar el control y seguimiento. Tengo todavía a cargo las diferentes pantallas, pero tengo una prioridad. Tengo que estar atento. ¿A qué? A la llegada a lo mejor del servicio logístico para que evacúe el agua de la terraza, al personal que está trabajando para que no sufra algún incidente, alguna novedad. A lo mejor no tienen todo el equipo de protección personal, tengo que estar atento, tengo que hacer un seguimiento. Están subiéndose a esa terraza sin los medios protectivos, ¿no? A lo mejor yo puedo alertar de ahí que está mal colocada la escalera, que está filtrándose por otro lado, que el agua que están botando al vecino. En fin, tengo que hacer un control y seguimiento del evento hasta cuando todo quede saneado. Si puedo filmarlo, ¿no?, si puedo grabarlo, mejor, ¿no? Pero caso contrario tendré que ir detallando en bitácora cómo se va procediendo. ¿Quién llega primeramente al lugar de los hechos? ¿Quién brinda el primer servicio? ¿Cómo se realiza la evacuación del agua? En este caso, en este ejemplo, ¿no? ¿Cuántos trabajadores están? ¿Qué medidas de seguridad tomaron? ¿Bajaron los breakers tal vez para evitar cualquier situación de cortocircuito, para que se dañe el sistema eléctrico? ¿Cierto? Entonces, a eso se refiere con control y seguimiento. Tercer punto de prioridad de un centro, el análisis y la evaluación de todo lo que pasó. ¿Sí? Analizar qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió el evento. Eso es importantísimo. Entonces, bien, producto de la lluvia se inundó la terraza, ¿no? Se produjo un conato, una emergencia, la cual hizo movilizar personal en horas no acostumbradas a labores, ¿no? Hubo riesgo tal vez para el personal que estuvo trabajando ahí. Entonces, quiero evitar eso. Tengo que hacer un análisis. ¿Por qué sucedió? Porque estuvieron tapadas las tuberías. Entonces, emito un informe, ¿no? Emito un informe que lo haré llegar al personal encargado y diré,
mire, producto de esto se movilizó tantas cosas, a lo mejor es un gasto para la empresa, ¿no? Un desgaste físico para el personal. ¿Por qué? Porque se puede cubrir esto con solamente revisar que las cañerías estén destapadas en el día a día de trabajo y nos podríamos haber evitado este incidente. Porque si ustedes se dan cuenta, incluso ustedes están desviando su atención a atender un fenómeno de carácter natural que produjo un incidente, una emergencia, pero también dejaron de, por darle cierta atención a esto, dejaron de poner cierto grado de atención al resto de cámaras. Pues miran cómo todo está relacionado, ¿no? Todo está engranado ahí. ¿Cómo opera el centro? ¿Sí? El centro opera a través de la central de emergencias, que es mantener la continuidad de todas las operaciones de la organización. Lógico, a través de las cámaras yo puedo observar a través de todo el sistema de monitoreo, ¿no? Alarmas, cámaras, satelital, toda la actividad que necesita controlar la empresa para ejecutar su gestión de negocio. Entonces, para eso es la central de emergencia. Ahí voy a determinar qué pasó con el transporte, qué pasó con la instalación, dónde hubo la intrusión, quién está trabajando de una forma adecuada, porque no solamente le entregan a usted eh, verificación tras cámaras solamente de seguridad. Muchos operadores de consola han recibido disposiciones para verificar, por ejemplo, la atención al cliente, ¿no? Le ponen una cámara ahí que verifique cómo las señoritas o señores que trabajan estén cumpliendo bien su función. En el caso de cajeros, ¿no? Les ponen las cámaras y están observando que cumplan sus actividades. Detrás de esas cámaras, ¿quién va a ver? Un operador de consola, o sea, no está ligado solamente al ámbito de la seguridad. ¿Cómo opera? A través de un centro de control. ¿Qué interviene en estos centros de control? Actividades como supervisión permanente, ¿no? Ustedes se convierten en unos supervisores del personal de seguridad física, del guardia, del vigilante que está ejecutando la actividad. ¿Cómo lo hacen? Con seguimiento, con evaluación de todas las operaciones que se están realizando. Para eso es el centro de control. Y el centro de análisis, en estos casos, es en aquellos centrales de monitoreo totalmente equipadas que están brindando un servicio de seguridad altamente, para que me puedan entender, un servicio de seguridad con estándares de protección altamente calificados que requieren un estudio de la información que está llegando, que requiere toma de decisiones puntuales para evitar las emergencias y desastres en base a los operativos que se desarrollen en esa instalación o los trabajos o el giro de negocio que tenga esa instalación. Entonces va a requerir de un centro de análisis. Tienen propósitos de inteligencia. Recuerden, una cosa es la información, ¿sí? Otra cosa es la inteligencia. La inteligencia es la información que sigue un proceso, ¿cierto? Entonces, los propósitos de inteligencia, propósitos de acopiar información forense, que tengan carácter prospectivo, ¿no? Que se pueda ver a futuro, ¿qué me trae consigo esto que estoy observando en este momento? ¿Para qué? Para estar pendientes de lo que se hizo o de lo que tendríamos que hacer para evitar cualquier emergencia o desastre y ser más efectivos en el futuro. Los centros de análisis ya comprenden otro grupo de personas que interpretan, ¿no? Lo que los operadores están recibiendo como información, ¿no? Puede ser información escrita a través de cámaras. Entonces acá tenemos gente ya especialista, analistas, que decimos, ah, muy bien, esa actividad que se está desarrollando tiene otra connotación, tiene otro objetivo, eso es una finta, eso no es verdad, ¿no? Vámonos por este lado, déjeme ver esta otra cámara. Ah, ya, perfecto. Entonces lo que yo hago prospectiva de los hechos, hago inteligencia y digo, señor cliente, esto va a pasar en la instalación. Es mi análisis, ¿no? ¿En base a qué? A todos los datos que me está entregando el operador. Sin embargo, hay muchos centros que el operador mismo tiene que manejar esta actividad.
Por eso es que el operador tiene que ser una persona muy centrada, ¿sí? No es, vuelvo y repito, no es cuestión de sentarse a observar cámaras, ¿sí? Hay que saberlas observar. ¿Cómo puede operar un circuito cerrado de televisión? ¿No es cierto? En sitio, en su propio lugar, a control remoto y en forma dual, ¿sí? De las dos versiones. ¿Cuáles son las ventajas de operar en sitio? Que la reacción que tengamos no va a depender del medio de comunicación. ¿Por qué? Porque estoy ahí mismo, ¿no? Voy a informar inmediatamente. A pesar que tendré un walkie-talkie, una radio Motorola, pero ya, lo soluciono ahí internamente con el personal de la seguridad. Y el costo es reducido. O sea, si yo tengo una empresa grande y yo tengo mi propio centro de monitoreo, lógicamente voy a reducir costos de la operación. Si es a través de remoto, ¿sí? La respuesta aún en caso de anulación de los recursos del sitio va a ser no tan inmediata. ¿Estamos? Se van a emplear más recursos, pero no deja de ser una ventaja porque sé que alguien está observando la actividad que yo estoy cumpliendo. Y cuando hablamos de dual, ¿sí? Quiere decir que la reacción no va a depender del medio de... Es una unión de las dos. La reacción para enfrentar cualquier emergencia no va a depender del medio de comunicación y voy a tener respaldo en caso de contingencia que anule los recursos del sitio. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que yo tengo mi propio centro de monitoreo y ahí están todos los respaldos de las grabaciones. Esa es una gran ventaja, ¿no? Pero más ventaja sería trabajar dual, que tenga un centro de monitoreo que se encargue de ese trabajo y que aparte de mi grabador, ¿no es cierto? En mi grabador de los videos que yo dispongo, también tenga otro respaldo en la central de monitoreo que me brinda el servicio. ¿Qué desventajas me causa esto de los circuitos cerrados de televisión en sí? Que existe una carencia de respuesta en caso de contingencias cuando anulen los recursos. Entra el intruso, me destruye el centro, se acabó todo. ¿No es cierto? ¿Qué desventajas hay con el control remoto? Que la reacción va a depender del medio de comunicación que yo disponga. ¿No es cierto? A lo mejor puedo tener una comunicación directa a través de un servicio de radio Motorola, de un marcado directo a través de celular o de un número directo a través de convencional. Todo va a depender de eso para que la reacción sea inmediata, ¿sí? O todo va a depender también, ahora podemos observar en los centros de monitoreo en forma remota lo mismo que está observando el cliente, ¿no? La famosa videovigilancia a través de la inteligencia artificial. Pues como yo también observo lo que le está pasando ahí, inmediatamente reacciono ante los eventos que se puedan producir en el sector donde el cliente me contrató. No dependo de la llamada del guardia, del cliente, para decir, vea, me están atacando, porque yo ya estoy observando. Pues yo mismo voy a reaccionar en forma inmediata. Claro que esto ya tiene un costo, ¿sí? Y cuando trabajo en forma dual, el costo se va a elevar, porque voy a soportar mis equipos, mi operador y también el del centro que me está monitoreando. ¿Cuál es la estructura y los componentes, ¿sí? De esto? Los medios de captación de los hechos que ocurren en el entorno de las vigilancias, la plataforma, la red de servicios, etc. Los medios de comunicación, a través de los cuales yo voy a transferir la información, sistemas de radio, celular, telefonía fija. ¿Sí? La sede del nodo concentrador, que puede estar concentrada en una instalación o bien dispersa en algunas instalaciones, ¿no? Donde yo coloco todos los sistemas de grabación, los sistemas de UPS, los respaldos de la información. El personal, a cargo de la operación de los servicios de la central, el propio operador de consola, ¿sí? La plataforma de equipos y sistemas, en donde se sustenta la operación de los servicios, ¿no? Las plataformas que yo dispongo. Recordemos, una cosa es el hardware, lo que yo estoy observando, y otra cosa son las plataformas, el software con que yo voy a trabajar con esos servicios. Entonces, habrá un software para monitorear alarmas, otro software para hacer perifoneo, ¿sí? A distancia. Habrá otro software para la videovigilancia. Y para esta podrá ser videovigilancia a través de diferentes
softwares, de acuerdo a la capacidad económica y el contrato que yo haga, en los cuales me proporcionen cercos virtuales, ¿no? Inteligencia artificial, análisis faciales, análisis de vehículos, en fin, todo va a depender de la capacidad económica del software que quiera adquirir el cliente. ¿Sí? Todos los sistemas tienen que estar concentrados. Otro software para lo que es el rastreo satelital. Otro software, me refiero al sistema interno, ¿no? La programación que está realizada para el control de accesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso tengo que está estructurado y es parte del componente o del sistema de una central de circuito cerrado de televisión. La red de servicios, que por lo regular es el suministro de energía, ¿no? Y de logística en general para soportar la operación de los servicios de la central. Entonces, estar conectados a una buena red de energía, ¿no? Que no permita que en el momento que yo vaya a conectar otro servicio se vaya a quemar todo el sistema, por ejemplo. Debo estar bien anclado al sistema de energía eléctrico, debo tener un sustento, un generador, por ejemplo, para el caso de que se vaya la luz, una falla de energía, inmediatamente, porque al cliente no le puedo dejar sin servicio, ¿no? Un sistema de internet adecuado, con otro sistema paralelo, o sea, no puedo depender de solo, un solo proveedor de internet, tengo que tener 2 o 3 proveedores en caso de que se pierda la comunicación. Esto es un sistema de video wall, ¿sí? ¿Qué es el video wall? Antes nosotros observábamos que las centrales de monitoreo es un televisor de 64 pulgadas, quizás un televisor común o televisores de 32 unidos entre sí y colocados de la mejor manera encima de un mueble que me permitía observar las cámaras. ¿Cuál era la deficiencia de estos televisores? Que con el paso del tiempo ya terminaban su vida útil y se podían recalentar o quemar. Y ahí fue apareciendo el tema de los video wall, que es un conjunto de pantallas, ¿sí? Para poder visualizar una o varias imágenes en un área mayor. Porque no hay pues una televisión de estos portes que vemos aquí, ¿no? Entonces es un conjunto de pantallas que van uniéndose entre sí para ir proporcionando el sistema de información, lo que las cámaras están observando, ¿sí? Entonces, miren, esta es una correcta distribución del sistema de video wall. Lo que hablábamos al comienzo, miren, las operadoras están ubicadas entre 1.5 y 2 metros del sistema de video wall, y acá tienen las computadoras en donde están instalados los diferentes software que les permiten monitorear estos sistemas. Pues acá les llega las alarmas, acá les llegan las alarmas del control de accesos, de los rastreos satelitales o de la videovigilancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen esto? Este conjunto de pantallas permite la distribución, ¿no? Escalarlas y posicionarlas de acuerdo a la necesidad que tiene el cliente. Los famosos BMS o los Video Management Software, ¿sí? Es un software de administración de video. Es el encargado de administrar. Es como un centro de control. Toda la información que capturan los dispositivos, las cámaras de seguridad, los dispositivos de alarma, los sistemas de intrusión, ¿sí? Vienen a este BMS. Este software puede también encargarse de efectuar análisis de videos, ¿sí? O gestionar dispositivos adicionales como alarmas. Entonces, aquí están colocados en estos equipos los diferentes software que permiten clasificar la información, verificar los rastreos, verificar los controles de acceso, distribuir los videos de vigilancia, darle ciertas prioridades. Aquí podemos manejar, programar estos sistemas para nosotros controlar al cliente. Ahora, el operador como un componente del centro de monitoreo es la relación hombre-máquina, ¿no? Esto es tan sencillo como que esto, ¿no? La consola, las pantallas no brindan nada, ningún servicio si no hay alguien que esté permanente. Si el ser humano no está atrás de esto, esto no va a hacer nada absolutamente. Quizás en un futuro ya pueda hacerlo solo, ¿no? Vemos cómo está avanzando la tecnología.
De hecho, ahora cuando hay intrusiones ya mandan la información al celular nomás directamente o al operador. Pero las decisiones para poder reaccionar ante los eventos vienen de aquí. ¿Cierto? Lo mismo. La interacción hombre-máquina. Hoy por hoy hay la tendencia de que una cámara está reemplazando tranquilamente dos puestos de guardia. Lógicamente, hipotéticamente hablando, ¿no? Porque la función del individuo, el hombre como tal, no va a ser superada por la máquina en cuanto, por ejemplo, a un cacheo de una persona, a una revisión visual del interior de un bolso. Yo sé que hay las máquinas de rayos X y todo eso, pero tras de esa máquina, ¿quién toma la decisión? ¿Sí? De capturar al individuo, de dejarlo pasar, de averiguarlo, de venga a un ladito para revisarlo bien, ¿cierto? Por esto, el individuo, el operador de consola, debe tener una preparación teórica, técnica y táctica. Teórica, conocer el terreno donde se está desempeñando. ¿Sí? Conocer el terreno donde se está desempeñando. Técnica, tiene que dominar todos los recursos que le van a entregar a su cargo. Y táctica, debe saber cómo utilizar estos recursos disponibles de una mejor manera. ¿Por qué? Porque él es el único que, usted va a ser el único que va a tomar decisiones tras de este equipo tecnológico. Usted es el que va a comunicar, usted es el que va a dar la alerta oportuna. ¿Sí? Entonces, hay algo que entender. Los cursos de preparación general, las capacitaciones en general, le dan a usted una visión amplia de lo que va a hacer en su función, que es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Pero ya el manejo propio del sistema es una capacitación, es una inducción que usted va a recibir interna con el cliente al cual va a servir. Porque ya les voy a volver a repetir, no todos los clientes van a disponer del mismo hardware, de la misma consola, del mismo modo de distribución de cámaras, ¿no?, que otros clientes. Unos clientes tendrán software más sofisticados, otros tendrán menos sofisticados. Entonces, dependiendo del trabajo donde yo me vaya a emplear, me darán la respectiva inducción y manejo de los equipos correspondientes y la programación del software respectivo para que yo vaya encuadrándome en esa función. ¿Estamos? ¿Qué perfiles se busca dentro del operador para que trabaje en estas actividades? Formación técnica, ¿sí? Sepa paquetes específicos, ¿no? Que sepa manejar un Excel, un Word, Office, hablando informáticamente, ¿no? Que sepa del manejo de video walls, de programas similares a los que manejamos aquí en las consolas, manejar un joystick, un mouse, ¿no? Analizar cámaras, verificar sistemas, criterio profesional para poder tomar decisiones, que tenga una capacidad de comunicación asertiva, que sepa llegar al cliente, ¿no? Un operador nunca puede llamar a informar de un evento, ¿no? Lleno de una emoción que le puede transbordar el evento. Por ejemplo, si él ve y a lo mejor se pone emocionado de que se detectó al intruso y señor, y se pone en ese momento a hablar con el cliente. En este momento acabo y se pone eufórico, ¿no? O se pone nervioso. Mire, parece que se están entrando, y ahora qué voy, no, voy a llamar a la policía. No, no puedo tener esa situación. Tengo que tener esa capacidad de comunicación, ¿no?, para mantener la calma, para saber que estoy yo manejando, hacerle ver al cliente que estoy manejando de la mejor forma, ¿sí?, el evento que se está produciendo. Por eso tengo que tener capacidad de comunicarme con todos los elementos de seguridad que me están brindando el soporte. Capacidad de concentración, ¿sí? Aquí hay una parte muy fundamental porque muchos sistemas, bueno, en muchas empresas, todavía no manejan estos sistemas de la vigilancia o la inteligencia artificial, los sistemas con video, con geocerca, ¿sí?, con videos referenciales, en donde yo desde el equipo, aquí en estos equipos, puedo marcar cercas virtuales
a las instalaciones que yo estoy brindando protección, ¿no? Es decir, le hago un dibujito, cuadrado, un círculo, un triángulo, de acuerdo al sistema que yo disponga de software, ¿no? En donde marco que, por ejemplo, esta calle, nadie puede pasar por aquí, porque está marcado, porque está cerca de mi instalación, o el muro, o el ingreso principal, también lo cerco virtualmente, de tal manera que cuando alguien se acerque y tope esta cerca virtual, automáticamente me va a generar una alarma al computador personal. Y de esta manera yo ya no tengo que estar observando permanentemente toda la cámara, ¿no? Puede estar observando ahí, póngase que tenga aquí usted 64 cámaras. Entonces tiene que estar con los ojos, pero, ¿no? Distribuyéndoles desde la una, y aquí hay técnicas también para esto, ¿no? Y han de ver las técnicas de monitoreo. Cómo se hace un barrido de cámaras visualmente. Ahora eso ya va siendo reemplazado por el término de la videovigilancia con inteligencia artificial. Este sistema de las geocercas, o permitirme yo establecer videovigilancia, me manda una alarma, aquí se me enciende, puede ser sonora o visual, y yo direcciono para que toda esta pantalla se abra la cámara comprometida en el evento. Y yo ya hago el seguimiento y el control respectivo, ¿no? Así estamos con los sistemas modernos actualmente y tecnológicamente adelantados, ¿sí? Algunos todavía siguen utilizando el normal, las cámaras, y estoy viendo cada cámara para registrar cada evento. Tengo que tener como perfil una observación activa, lógico, agilidad mental para discernir los eventos, para hacer el barrido visual, agilidad mental para determinar novedades en cada uno de los puntos. No se me puede pasar un evento que puede estar inmerso en el mismo evento principal. Un detalle que a lo mejor me puede dar otra visión de lo que está sucediendo en el evento principal. Por comentarles una anécdota, ¿no? Vamos a suponer este cuadro que les estoy señalando. Se produce aquí un accidente producto de que alguien lanzó algo para reventar las llantas de los vehículos, ¿sí? El operador abrió la consola, empezó a preparar, hizo el barrido respectivo, aplicó la técnica de barrido, ¿sí? Y fue viendo los eventos de uno en uno. Y a pesar de que hizo un barrido general, se le saltó un detalle: el determinar que el individuo que había cometido el acto, ¿sí?, que causó la emergencia, estaba parado junto al árbol, ¿no? Riéndose de la actividad que estaba cometiendo, y que en su mano derecha tenía parte del material que había colocado en la vía. Y eso se le pasó por alto, porque él solo se dedicó a ver el evento en general: el choque de los carros, la atención de la emergencia, la acumulación de la gente, pero nunca le identificó al individuo que estaba y que había sido el causante de la novedad. Por eso es importante conocer bien la técnica, que ya han de recibir ustedes más adelante. Gran capacidad de análisis y, lógicamente, tomar decisiones adecuadas. Ya habíamos hablado de este tema también, la formación que tiene que tener un operador, ¿no? Conocer de informática, de computación básica, todo esto es básico, ¿no? Electricidad o electrónica básica, conocer bastante de seguridad física, saber sobre los medios tecnológicos de seguridad que se disponen, los diferentes hardware y software que se tienen, la vigilancia, conocer sobre vigilancia humana. Miren que lo que comenzamos hablando aquí ya fue una introducción que a ustedes ya les fue llevando al conocimiento de esto, ¿no? La vigilancia humana, los conceptos básicos, ¿no? Las teorías básicas para poder comprender bien lo que es la seguridad física. Deben conocer también sobre manejo de emergencias, manejo de riesgos, y fundamentalmente saber trabajar en equipo. Porque recuerden que usted es un comunicador, es un coordinador, ¿no? Está escuchando, recibiendo, tanto de los que están viviendo el evento como los que le van a brindar soporte al evento. La importancia de un centro de monitoreo: es un lugar que concentre la información de seguridad e inteligencia, por eso tiene radical importancia. Miren, estos eran los antiguos, ¿no? Qué bueno que apareció esta diapositiva. Estos eran los sistemas antiguos, ¿sí? Televisiones simples.
poder brindar asistencia y apoyo de inteligencia a ejecutivos y viajeros, brindar servicios de seguridad 24/7, 365, estas son las empresas que brindan el servicio de monitoreo, y respuesta a emergencias inmediatas. Y un hub para comunicación bidireccional y eficiente. Toda esta comunicación tiene que ser cliente centralista, medios de apoyo de seguridad, centralista, guardias de seguridad, centralista, compañía de seguridad. Bueno, entonces debemos tener bien separados estos sistemas. Y capacidades de gestión de crisis de emergencia. ¿Cómo brindo esto? A través de una buena fuerza de reacción, a través de una buena gestión de comunicación, quizás al ECU 900, perdón, acá el ECU 911, acá en Ecuador, a la policía, ¿sí? Una buena gestión tal vez al organismo internacional de Cruz Roja, a los hospitales en línea, a los hospitales públicos y privados para atender cualquier emergencia que se pueda producir. Entonces, un centro de monitoreo como centro de misión crítica. Ya aquí van ustedes observando la importancia real de lo que es un centro de monitoreo. Debe tener alta disponibilidad, ¿no? Es un lugar que nunca debe tener superación, precisamente porque su objetivo es apoyar y mantener la continuidad del negocio que estamos protegiendo. Dice que por lo que debe contar con todas las condiciones necesarias para su funcionamiento, alta disponibilidad y que deben trabajar sin interrupción. Si yo ya puse un centro de monitoreo, debo tener aquí un operador las 24 horas del día, los 7 días, el mes completo y los 365 días del año. Ya no puedo abandonar este centro así por así. Si yo ya tengo clientes, esto tiene que estar funcionando todo el tiempo, ¿cierto? Cuando hablamos de la inversión en un centro de monitoreo, estamos hablando de presupuestos para seguridad, ¿no? Cualquier presupuesto que se empeñe para seguridad no es un presupuesto desperdiciado. Eso no se puede considerar nunca, ¿no? Porque la seguridad creo que es lo primero que el ser humano debe tomar en cuenta, su cultura de seguridad, el respetar ese metro cuadrado que nadie puede toparnos. Pues lo mismo sucede con las empresas, tienen que respetar mi espacio físico. Entonces, no es un gasto improductivo, no es una inversión, es una protección de la inversión que yo tengo. Eso hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son los servicios de campo que pueden brindar los centros de monitoreo? La protección ejecutiva, guardias intramuros, custodias en cadenas de suministro, monitoreo GPS, respuesta ante emergencias, análisis de vulnerabilidades, análisis de riesgos, entre otros, ¿no? A la final se derivan de los servicios de una compañía de seguridad. Los centros de llamados o los call centers son descripciones de una situación en particular. Es algo similar al centro de monitoreo. De hecho, aquí se analiza, se dictamina y se canaliza la información. Porque también vamos a tranquilizar, focalizar y entender el problema. Que a lo mejor el cliente me recibe asustado también. ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué pasó? Vea, debo tener la calma y la buena comunicación para informar. En el sistema de alarmas, tengo que hacer las interpretaciones de una supuesta realidad, ¿no? Suena la alarma, es algo verídico. No lo puedo dar por un hecho fortuito. No, ojalá no pase nada. No. Tengo que analizar, dictaminar y canalizar el evento. Saber identificar, ubicar y entender la situación. Y una vez que entiendo, lo doy o mando el equipo de reacción o doy por desechado el evento porque ha sido una falsa alarma. El sistema de geolocalización, en el caso del rastreo satelital, por ejemplo, tengo que brindar representaciones de una supuesta realidad. En realidad, este vehículo está transitando por este sector. Analizar, dictaminar y canalizar el evento, ¿no? Identificar, ubicar y entender la situación. De pronto el sistema me dio una alarma, ¿sí? Pero esta alarma no me está dando de acuerdo al tiempo adecuado de cronometraje y al tiempo de comunicación que el conductor debe emitir a la central de monitoreo. Entonces, algo pasó aquí. A lo mejor fue asaltado
le quitaron la memoria, el módulo general, dejaron botando y solo me está emitiendo la alarma en un punto, mientras que el camión ya está a kilómetros de distancia. Entonces, miren que tampoco es sencillo el tema de la geolocalización o el sistema de rastreo satelital. El sistema de videovigilancia, ¿no? Debo verificar reproducciones imprecisas de una supuesta realidad que se esté viviendo. También analiza, dictamina y canaliza los eventos. Identifica, ubica y entiende la situación, ¿no? Es parte de nuestra labor. ¿Cuál es la perspectiva de un operador? Identificar oportunamente las condiciones y los indicadores de riesgo. Esto, miren esta parte que están viendo aquí, donde está señalando justo el operador, es una forma, yo puedo cercar esto con videovigilancia, ¿sí? Con geocercas. Cuando este individuo topa la malla, automáticamente me emite una señal y yo enfoco directamente a esta pantalla todo el evento y comienzo a realizar el protocolo de seguridad. El entorno de la seguridad pública, lógicamente, si yo soy un operador de consola, tengo que tener el dominio y el control de toda la comunicación de emergencia a todos los entes de soporte de seguridad. Tengo que tener los números de marcación directa, policía, bomberos, defensa civil, ¿qué más? Compañía de seguridad, servicios viales, grúas, en fin. En cuanto a la seguridad privada, es de interés particular, ¿no? Para la continuidad del negocio, para tener una homogeneidad en el servicio. La compañía brinda estos servicios y también le puedo monitorear en caso de que usted requiera también videovigilancia. Es un sistema rutinario con el que trabajan ahora las compañías, ¿no? Casi hoy por hoy tienen muchas compañías un centro de monitoreo, pero pocas disponen de un centro de monitoreo virtual, de un trabajo virtual para el cliente. ¿Para qué sirve la videovigilancia en general, señores? Los sistemas de videovigilancia son conocidos como los famosos CCTV y se han convertido en el recurso tecnológico de mayor uso para apoyo a las tareas de seguridad en este milenio, cada vez que ocurre algún evento de relevancia. Recordemos, ¿no? Una de las primeras medidas es instalar las cámaras. Pero esto crea muchas expectativas, es decir, con esto ya soluciono, ¿no es cierto? Ya a pesar de tener un montón de cámaras, me siguen ocurriendo eventos, me siguen robando y lo único que hago es visualizar y grabar la información. Señores, el colocar una cámara no es seguridad, ¿sí? Solo le permite grabar el evento y más que eso, hasta que usted reaccione o lo vea en la aplicación del celular, lo único que está haciendo es, bueno, ya se están entrando a robar, tengo que llegar pronto para ver qué hago. O llamar a la policía y esperar que ellos lleguen para hasta eso se ejecutó el acto. Entonces, ¿la videovigilancia para qué sirve? A través de un centro de monitoreo donde hay un operador las 24 horas del día, ejecuto videovigilancia con las cámaras y brindo al mismo tiempo un servicio de protocolo disuasivo a través de sistemas sonoros, de sistemas de perifoneo, de sistemas de luces, ¿sí? Y a la par, trabajo con protocolos para los apoyos de seguridad. Mando la fuerza de reacción, hago contacto con el organismo de apoyo, tomo contacto con la policía, ¿sí? O con todo el organismo, si es que es un incendio, con los bomberos, para poder reaccionar inmediatamente. Este es el servicio que hoy por hoy están buscando los clientes, ¿sí? Por eso Gorky, disculpa Dígame. que te interrumpa, es que ya te quedan como 4 minutos. Sí, aquí termino con esto. Dale, sí. Muy amable, gracias. No, no te preocupes. Por ello, cuando yo ejecuto y brindo este servicio, tengo que estar consciente de las funciones de la videovigilancia. ¿Cuáles son? Ya hablamos sobre el tema de la disuasión, el registro y la captura del evento, porque podemos grabar estos videos, el control del evento, yo lo estoy llevando el control como operador, ¿sí? Y tener una economía para reducir la necesidad de presencia de personal físico, ¿no? Aquí cabe el que una cámara está reemplazando los puestos de guardia. Lógicamente, va a bajar costos para el cliente, ¿sí?
Pero el mayor potencial de aportación de la videovigilancia se ubica en el ámbito de las aplicaciones basadas en el análisis forense. Esto sustenta una labor de análisis y no de monitoreo. ¿Por qué? Porque es para un servicio especializado, en donde a través de los videos van determinando los procesos investigativos, por ejemplo, de algún evento específico. Esto es poco conocido en la ciudadanía, ¿no? Entonces, este es otro tipo de valor que genera un centro de monitoreo. Bien. Bueno, he tratado de compilar. Ustedes saben que hablar del centro de monitoreo y toda su especificación técnica es muy grande, ¿no? Pero hemos tratado de compilar lo más importante para especialmente hacerles llegar una introducción básica de a la cual ustedes están ampliándose dentro del área profesional. Recuerden, señores, es una responsabilidad muy grande que se ponen al hombro. Por ende, tienen que capacitarse, estar prestos a captar todo el conocimiento necesario para realizar el mejor de los trabajos. De mi parte, les agradezco mucho la presencia. Les felicito, sigan adelante, sigan capacitándose para ser mejores profesionales. Un abrazo a todos desde Ecuador y gracias por su presencia. Gracias. Muchas gracias a ti, Gorky. Muchas gracias. Excelente. Y bueno, chicos, seguir trabajando en la plataforma y nos vemos en la próxima sesión que tengamos sincrónica, ¿no? Que son los sábados. Gracias, Gorky. Excelente. Y gracias a todos. ¿Sí? Muchas gracias. Saludos a gracias todos. a Bolivia, Uruguay, a todos los estudiantes, Argentina, a todos los que tenemos. También Ecuador, por supuesto. Chao, chicos.